Hola a todos, bienvenidos a esta plática. Yo soy Ana Trujillo. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer participar en el Congreso y bueno, en esta edición les voy a hablar del espectro laplaciano de las gráficas de fichas, el cual fue un trabajo conjunto con Cristina Dalfó, Frank Duque, Rui Favila, Miguel Ángel Fiol, Clemens Wemmer y Francisco Zaragoza. Muy bien. Entonces, primero que nada, ¿qué son las gráficas de fichas? Consideremos una gráfica G simple de n vértices y k fichas indistinguibles donde k es un entero entre 1 y n-1. Decimos que una configuración de k fichas corresponde a situar las k fichas en vértices distintos de mi gráfica G y entonces tenemos una regla de juego. Las fichas pueden deslizarse de un vértice a otro a través de las aristas de mi gráfica G. Entonces, por ejemplo, si tengo esta gráfica G y k igual a 2, tenemos la configuración AB que corresponde a situar las fichas en los vértices A y B. Y, por ejemplo, puedo yo deslizar la ficha que está en el vértice B al vértice C y con esto obtengo la configuración AC. Si ahora yo deslizo la ficha que está en el vértice A al vértice central B, obtengo la configuración BC. Y si ahora deslizo esa misma ficha al vértice D, obtengo la configuración CD. Entonces tenemos una gráfica G, un cierto número de fichas que están deslizándose a través de las aristas de G. Y entonces definimos la gráfica de K fichas de G, a la cual voy a anotar por F sub K de G, como la gráfica donde los vértices son todas las posibles configuraciones de K fichas, y entonces dos de estas configuraciones van a ser adyacentes si podemos llegar de una configuración a la otra al deslizar una ficha por una arista de G. Por ejemplo, para esta gráfica G vamos a construir su gráfica de dos fichas. Entonces, los vértices de esta nueva gráfica son todas las posibles configuraciones, que son estas de aquí, y ahora vamos a construir las aristas. Tomemos la configuración AB y supongamos que vamos a deslizar la ficha que está en B al vértice C. Con este movimiento obtengo la configuración AC, lo que me genera esta arista en la gráfica de dos fichas. Si ahora yo deslizo la ficha que está en A al vértice central B, obtengo la configuración BC, que me genera esta nueva arista. Y si ahora deslizo la ficha que está en B al vértice D, obtengo la configuración CD, que me da esta nueva arista. Y así sucesivamente hasta generar todas las posibles aristas de esta nueva gráfica. Bueno, fíjense que cada una de las configuraciones la podemos ver en realidad como un conjunto de tamaño K de los vértices de mi gráfica. Entonces, por ejemplo, aquí estos son mis K conjuntos de los vértices de G y entonces dos de estos conjuntos van a ser adyacentes si su diferencia simétrica es un par de vértices adyacentes en la gráfica G. Bueno, un poco de lo que se ha hecho sobre las gráficas de fichas, porque nos gusta estudiarlas. Bueno, primero que nada, estas gráficas de fichas se han definido de manera independiente 4 veces desde 1988. Cada una de estas veces que se definió las utilizaron con un enfoque distinto y con distintos objetivos. Bueno, también la gráfica de K fichas de la completa KN es isomorfa a la bien conocida gráfica de Johnson con parámetros N y K. Y bueno, estas gráficas de Johnson tienen distintas aplicaciones en teoría de códigos principalmente. También se han utilizado las gráficas de fichas para estudiar el problema de isomorfismo en gráficas y tienen algunas aplicaciones, por ejemplo, en física, en teoría de códigos, para los códigos correctores de errores y también para códigos Gray para combinaciones. Bueno, dentro de los parámetros combinatorios algebraicos que se han estudiado hasta el momento son todos estos de aquí: el diámetro, la conexidad, arista conexidad, números cromático de Klein, la hamiltonicidad, la eulerianicidad, planaridad, regularidad, números de independencia, de emparejamiento, de empaquetamiento, el problema de reconstrucción, el grupo de automorfismos y el espectro, entre otros. Bueno, estos son como los principales que se han estudiado y nosotros estudiamos el espectro laplaciano de estas gráficas de fichas. Entonces, bueno, como les comenté al principio, este fue un trabajo conjunto con Cristina, con Frank, Rui, Miguel Ángel, Clemens y Francisco Zaragoza. Y bueno, este es el artículo ya publicado. Aquí están los datos del artículo por si ustedes gustan revisarlo.
es de libre acceso. Un poco de notación que voy a estar utilizando de aquí en adelante. La matriz laplaciana de una gráfica G la voy a denotar por L de G y es simplemente la matriz definida como la matriz de grados menos la matriz de adyacencias de mi gráfica. Y bueno, el espectro laplaciano lo voy a denotar por LS de G y va a ser el multiconjunto de eigenvalores de la matriz laplaciana. Bueno, entonces supongamos que tomamos una gráfica G y construimos su gráfica de fichas. Y ahora calculamos sus espectros y entonces como una pregunta bastante natural que podemos hacernos es, ¿existe alguna relación entre estos dos espectros laplacianos? Bueno, nosotros consideramos esta pregunta y lo que de nuestro resultado es que en realidad para cualquier gráfica G y cualquier entero K admisible se cumple que el espectro laplaciano de mi gráfica inicial G está contenido en el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas. Entonces, este resultado les voy a platicar un poco lo que estuvimos haciendo, algunos de las propiedades como principales que nosotros descubrimos aquí al trabajar con este problema. Entonces, bueno, lo primero es que dado un lambda eigenvector B sub G de mi gráfica G, voy a construir un lambda eigenvector de mi gráfica de K fichas. Entonces, eigenvectores de la gráfica G van a generar eigenvectores de la gráfica de fichas y además van a respetar el eigenvalor asociado. Bueno, déjenme pensar a un eigenvector como una función que asigna pesos a los vértices de mi gráfica. Y entonces, para cada conjunto de tamaño K, en la gráfica de fichas vamos a definir el peso de ese conjunto como la suma de los pesos de los vértices que están en ese conjunto. Es decir, para esta gráfica G y su gráfica de dos fichas, cuando yo me tomo la configuración, me estoy tomando aquí ya un eigenvector que asigna los pesos 0 a los vértices A y B, 1 al vértice C y menos 1 al vértice D. Y ahora, para asignar pesos a los vértices de mi gráfica de fichas, lo hacemos de la siguiente manera. En la configuración AB, pues simplemente sumamos los pesos de los vértices que están allí, que me da 0. Ahora, para la configuración BC, sumo los pesos de los vértices B y el vértice C, que me da 1. Para el vértice, la configuración AC, nuevamente hago la suma, que me da 1. Y así sucesivamente para todas las demás configuraciones. Entonces, esta es como una idea bastante natural de asociar un eigenvector a la gráfica de fichas a partir de un eigenvector de la gráfica inicial G. Bueno, entonces déjenme ver pues por qué es un eigenvector, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces vamos a tomar un vértice A y sus vecinos en la gráfica de fichas, a los cuales estoy denotando por B1 hasta B sub R. Y entonces, bueno, fíjense que para estas adyacencias lo que tenemos es una configuración inicial A, en donde están situadas todas mis fichas, y entonces, pues las aristas que tenemos aquí, los vecinos, para ir de A a un vecino, lo que hacemos es que una de las fichas se tiene que mover hacia afuera a uno de los vértices que no tienen ficha y a través de las aristas. Bueno, entonces, para cada una de estas aristas A, B, I, existe una arista de G a la cual estoy denotando por A y B, I, tal que BI se obtiene al deslizar la ficha sobre esa arista. Por ejemplo, si este es mi BI, pues entonces esta es mi arista A y BI, y entonces BI se obtiene al deslizar la ficha por esta arista. Bueno, notemos que cuando yo me fijo en esta diferencia, el peso de A menos el peso de BI, en realidad puedo escribirlo como la suma de los pesos de los elementos que están en A menos la suma de los pesos que están en B, de los vértices que están en B, pero como todos ellos tienen una intersección de K menos 1 elementos, entonces los únicos que sobreviven a esta diferencia son el peso del vértice ahí menos el peso del vértice BI, que sería esto de aquí. Ahora, una propiedad de los eigenvectores es la siguiente. Si yo me tomo a B un lambda eigenvector de la matriz laplaciana de una gráfica H, entonces cuando yo hago la multiplicación de mi matriz L por este eigenvector, pues esto me va a dar lambda veces el mismo eigenvector.
Bueno, y por tanto, bueno, para cada vértice vamos a tener que cuando yo multiplico el renglón de la matriz L asociado a mi vértice A con este vector B, en realidad lo que estoy multiplicando, o lo que sobrevive, digamos, es esta multiplicación, bueno, es el grado de A por B de A menos la sumatoria de los pesos de los vértices que son adyacentes al vértice A. Y esto tiene que ser igual a lambda B de A. Bueno, entonces vamos a usar esta propiedad para nuestro eigenvector que construimos, y lo que queremos ver es que cuando yo multiplico el renglón de la matriz laplaciana de la gráfica de K fichas correspondiente al vértice A y multiplico por mi vector B sub F, lo que voy a obtener es lambda veces el valor de B sub F. Muy bien, entonces, bueno, voy a tener esto de aquí y al descomponer esta suma, podemos asociarla de la siguiente manera. Para cada arista vamos a tener la suma, en la suma vamos a tener el peso de A menos el peso de su vecino, del vecino BI, que podemos verlo de esta manera. Ahora, bueno, entonces tengo en G mi configuración de K fichas y tengo sus vecinos, las aristas por las cuales se van a deslizar las fichas. Y acuérdense que para cada una de las aristas de la gráfica de fichas solamente sobrevivía la diferencia de los vértices que están haciendo la diferencia, los que están de donde se mueve la ficha. Y entonces, en realidad esto lo puedo ver de esta manera. Y entonces ahora fíjense que vamos a ver qué es lo que estamos sumando realmente. Entonces, para cada arista AB de la gráfica G, voy a asignar una flecha que va del vértice A al vértice B si el término B, peso de A menos peso de B aparece en mi suma. Y bueno, entonces, por ejemplo, si A1, B1 aparece en mi suma, que si lo es, si aparece, entonces voy a asignar una flecha que va de A1 a B1. Y bueno, otra cosa es que fíjense que si yo tengo las flechas en ambos sentidos, en realidad estoy sumando un 0. Porque voy a sumar el peso de A menos el peso de B más el peso de B menos el peso de A. Muy bien, entonces las fichas, cuando tengo las fichas en ambos sentidos, en realidad estoy sumando un 0. Bueno, entonces ya dijimos que aquí voy a tener todas las posibles aristas que van de un vértice que está dentro de A hacia afuera. Entonces voy a tener estas flechas. Y ahora para cada una de las, bueno, esto lo puedo ver como la sumatoria de los vértices A que están en mi conjunto A y los B que están afuera de A, de esta suma el peso de A menos el peso de B. Y ahora para cada una de las aristas que están dentro del conjunto A voy a asignar dos flechas en ambos sentidos. Y bueno, entonces esto puede verse como estas dos sumas. Estoy agregándola en un sentido y luego en el otro sentido. Y entonces acuérdense que esto en realidad es sumar un 0. Y entonces cuando yo reescribo estas sumatorias, lo que obtengo es la sumatoria sobre todos los vértices A minúscula que pertenecen a mi configuración A, de la suma de todos los vecinos, que son los vecinos de A, del peso de A menos el peso de B. Y bueno, como el B sub G es un eigenvector de la gráfica G, en realidad esta sumatoria como interior la puedo ver de esta manera. Y ahora, bueno, pero dijimos que es lambda eigenvector, entonces esto en realidad es lambda B sub G de A. Y sacando mi lambda hacia afuera, al final recuerden cómo definimos mi B sub F, que es la suma de estos elementos que están en A, que es lambda por B sub F de A. Entonces, esto es lo que queríamos mostrar, que esto de aquí eran iguales. Bueno, entonces, hasta el momento vemos que un lambda eigenvector de la gráfica G, podemos enviarlo a un lambda eigenvector de mi gráfica de fichas. Y bueno, esta forma de construir eigenvectores podemos representarlo con una matriz de la siguiente manera. Entonces, para cada configuración de fichas, yo definí su peso o el valor asociado al eigenvector de esta manera. La suma de todos los pesos de los vértices que están, de los pesos de todos los vértices que están en el conjunto. Bueno, entonces ahora defino una matriz de tamaño n en k por n
donde los renglones de esta matriz van a estar indexados por los vértices de la gráfica de fichas y las columnas están indexadas por los vértices de G, donde al elemento B a X, correspondiente a la configuración A y el elemento X de G, voy a asignarlo como 1 si X está en A y 0 en otro caso. Y bueno, esta matriz en realidad es, cuando yo hago la multiplicación de esta matriz por mi B sub G, obtengo el eigenvector que construí hace un momento, mi B sub F. Bueno, hasta ahora lo que sabemos es que si B sub G es un lambda eigenvector de mi gráfica G, entonces cuando hago la multiplicación de la matriz laplaciana de la gráfica de fichas por mi B sub F, en realidad, bueno, eso va a ser igual a lambda B sub F. Ahora queremos ver que si B sub G es un vector distinto del 0, entonces lo que estoy generando también es un vector distinto del 0, y entonces en este caso vamos a tener que B es inyectiva, es decir, que el kernel de esta matriz va a ser el elemento, el vector 0 solamente. Ok, entonces tomemos un lambda eigenvector B sub G y supongamos que su B sub F, al que estoy enviando, es el vector 0. Tomemos dos vértices, X y Y, distintos de mi gráfica, y vamos a mostrar que los pesos de estos vértices van a ser iguales. Vamos a considerar dos configuraciones, A y B, tal que A menos B es el vértice X y B menos A es el vértice Y. Entonces, cuando yo hago el peso de A, en realidad estoy haciendo la suma de todos los elementos que están allí, y por otro lado, el peso de B está definido de la misma manera y ambos son 0. Por tanto, pues fíjense que estos elementos de aquí tienen intersección de K-1 elementos y solamente difieren en el elemento X y el elemento Y, por lo cual vamos a tener que el peso de X va a ser igual a esta sumatoria menos esta sumatoria, pero de manera similar, esa misma sumatoria es igual al peso de Y. Entonces, los pesos de los vértices X y Y son iguales para cualquier par de vértices en la gráfica G, y entonces lo que voy a tener es que mi vector B sub F que generé lo voy a ver como un vector donde todas las entradas son iguales, digamos gamma en todas las entradas, pero sabemos que este B sub F es igual a lambda B sub G. Bueno, esto de aquí, entonces vamos a tener que mi B sub G tiene que ser el vector 0. Entonces ahora sí, con esto muestro que el kernel de esta matriz es el vector 0, que era lo que estaba buscando. Entonces, como concluyendo un poco, esta matriz B manda eigenvectores de mi gráfica G a eigenvectores de la gráfica de fichas, donde se respeta el eigenvalor asociado y además preserva la independencia lineal de estos vectores. Y bueno, entonces ya tenemos una forma de enviar eigenvectores de G a eigenvectores de la gráfica de fichas, y entonces nos preguntamos como si hay una forma de mandarlos de regreso. Por supuesto, no a todos, pero a algunos de ellos. Y pues sí, en realidad para esto nos sirve la matriz B transpuesta. Y bueno, lo que nosotros mostramos es que si B sub F es un lambda eigenvector de la gráfica de fichas y además este producto es distinto del vector 0, entonces cuando multiplico la transpuesta de B por B sub F, obtengo un lambda eigenvector de la gráfica G. Entonces, la matriz B me permite ir de eigenvectores de G a eigenvectores de la gráfica de fichas, y en el otro sentido, la transpuesta ahora es la que me permite llevar ciertos eigenvectores de la gráfica de fichas a eigenvectores de la gráfica. Bueno, y con esto se muestra que el espectro laplaciano de mi gráfica G está contenido en el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de G. Y bueno, como una observación sencilla es que cuando nosotros consideramos el espectro de la matriz de adyacencias de estas gráficas, G y su gráfica de fichas, no tenemos un resultado similar, ya que existen gráficas G y valores de K para los cuales el espectro de la matriz de adyacencias de G no está contenido en el espectro de la matriz de adyacencias de la gráfica de fichas. Y bueno, un ejemplo sencillito es la gráfica de dos fichas de la estrella K13. Ok, entonces ahora déjenme pensar en todas las posibles gráficas de fichas
de una gráfica G. Nosotros iniciamos con una gráfica G y construyo todas sus posibles gráficas de fichas. En este caso, para este ejemplo, construí su gráfica de 1 ficha, 2 fichas, 3 fichas, 4 fichas y 5 fichas. Muy bien. Entonces ahora quisiéramos saber si existe alguna relación entre los espectros de estas gráficas de fichas para diferente número de fichas. Bueno, entonces fíjense aquí primero que la gráfica de una ficha de G es isomorfa a la gráfica de 5 fichas y la gráfica de 2 fichas es isomorfa a la gráfica de 4 fichas. Bueno, esto no es una coincidencia, esto de hecho es una de las propiedades de las gráficas de fichas, que cuando yo me tomo la gráfica de K fichas de una gráfica G, este es isomorfa a la gráfica de N menos K fichas de G. Y bueno, esto es por el isomorfismo complemento. Cada configuración de vértices la envío a su complemento y esto me da un isomorfismo entre estas dos gráficas. Bueno, entonces gracias a esta propiedad de las gráficas de fichas, pues en realidad solamente es suficiente con considerar a las gráficas de K fichas para K entre 1 y el piso de N medios. Y entonces ahora sí, en estas gráficas como que me gustaría saber si existe alguna relación entre sus espectros laplacianos. En realidad nosotros generalizamos el teorema 1 y lo que mostramos es que para cualesquiera enteros T y K, con T menor o igual que K menor o igual que N medios, se cumple que el espectro laplaciano de la gráfica de T fichas está contenido en el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas. Entonces tengo como mi secuencia de gráficas de fichas y lo que voy a tener es que los espectros laplacianos satisfacen esta secuencia de contenciones. Bueno, hablando ahora un poco del complemento de gráficas, con respecto a los espectros, tenemos ciertas propiedades muy interesantes de cuando nosotros consideramos complementos. Y, bueno, déjenme platicar lo que nosotros hicimos aquí. Entonces voy a denotar por G barra el complemento de mi gráfica G. Y entonces, fíjense que la matriz laplaciana de G, cuando la sumo con la matriz laplaciana de G complemento, en realidad estoy obteniendo a la matriz laplaciana de la completa en n vértices. Entonces, bueno, particularmente tengo que cada eigenvector de la matriz laplaciana de G es eigenvector tanto de la matriz laplaciana de G complemento como de Kn. Entonces tengo una gráfica G, tomo su complemento y la completa en n vértices. Para sus espectros tenemos una propiedad bastante bonita que asocia estos espectros laplacianos, y lo que tenemos es que existe una manera en que nosotros podemos emparejar los elementos del espectro de G con los elementos del espectro de G complemento, de manera que cuando sumo por este emparejamiento obtengo todos los eigenvalores del espectro de la completa Kn. Y bueno, cuando pasa esto, vamos a decir que el espectro laplaciano de G y el espectro laplaciano de G complemento son complementarios con respecto a el espectro laplaciano de Kn. Y bueno, como quisiéramos saber si existe un resultado similar para las gráficas de fichas, ¿qué podemos decir cuando yo me tomo gráficas de la gráfica de fichas de una gráfica G y después me lo tomo de su complemento? Bueno, primero hay que notar que la gráfica de K fichas de G complemento es el complemento de la gráfica de K fichas de G, pero no con respecto a la completa, sino con respecto a la gráfica de K fichas de la Kn, que es la que mencionaba anteriormente, que es la gráfica de Johnson. Y bueno, entonces lo que nosotros mostramos aquí es que el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de G y el espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de G complemento son complementarios con respecto al espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de Kn. Es decir, existe una manera de emparejar a los eigenvalores de la gráfica, perdón, del espectro laplaciano de FK de G y de FK de G complemento, de manera que cuando sumo por este emparejamiento voy a obtener todos los eigenvalores del espectro laplaciano de la gráfica de K fichas de Kn. Y bueno, como un ejemplito sencillo, si me tomo esta gráfica G y su complemento y la completa de 4 vértices, calculo sus gráficas de fichas para el mismo valor de K, F2 de G, F2 de G barra, F2 de K4, pero puede ser para cualquier K. Y ahora calculo sus espectros laplacianos. Entonces, existe una forma de emparejar estos eigenvalores
de manera que cuando sumo voy a obtener los eigenvalores de la gráfica de K fichas de la completa. Y bueno, como último tema que quisiera tratar, voy a hablar un poco de lo que es la conexidad algebraica de gráficas de fichas. Entonces, la conexidad algebraica es el segundo eigenvalor más pequeño de la matriz laplaciana de la gráfica y lo voy a denotar por alfa de G. Bueno, entonces por el teorema 2 sabemos que tenemos esta secuencia de contenciones. El espectro laplaciano de G está contenido en el espectro laplaciano de la gráfica de dos fichas y así sucesivamente. Entonces, pues esta contención me da una secuencia de desigualdades sobre las conexidades algebraicas, que son estas de aquí. Y bueno, lo que nosotros mostramos en ese artículo es que si G es el camino, la completa o una bipartita completa, entonces las conexidades algebraicas de la gráfica G y su gráfica de K fichas son iguales para cualquier K. Y bueno, creemos que esto no es algo propio de estas familias de gráficas, sino que nuestra conjetura es que se cumple para cualquier gráfica G y entero admisible K, vamos a tener que las conexidades algebraicas de G y de su gráfica de K fichas son iguales. Entonces, bueno, pues como ya dijimos, vamos a tener esta secuencia de desigualdades para las conexidades algebraicas y bueno, fíjense que en realidad es suficiente mostrar la conjetura para el caso en el que tenemos el piso de n medios fichas. Bueno, y otra cosa es que sabemos que las gráficas de K fichas son, bueno, es conexa si solo si mi gráfica inicial G es conexa. Para cualquier, y además para cualquier gráfica H, la conexidad algebraica es 0 si solo si H es disconexa. Entonces, esto en realidad me dice que la conjetura es válida para gráficas disconexas. Entonces, está demostrada para gráficas disconexas, para el camino, la completa y la bipartita completa. Y bueno, eso es todo lo que se ha hecho hasta el momento y con esto concluyo lo que les quería platicar. Muestro un poco de bibliografía por si alguien está interesado en las gráficas de fichas. Creo que este es como un buen comienzo para leer sobre las gráficas de fichas. Y eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y hasta la próxima.